este documento, que es una reflexión sobre la universidad en tiempo de la pandemia. El documento se divide en dos partes. La primera de ellas da cuenta de los recursos humanos, materiales, los alcances que ha tenido la universidad a nivel nacional y cómo de alguna manera la universidad ha sido desarrollada y construida como un factor de transformación. Para ello nos dice que esta transformación tiene que ver con aspectos económicos, políticos, culturales, que ocurren y que van a tener gran impacto en la universidad. Dice que es un espacio de reflexión, que la universidad constituye lo que es la institucionalización del conocimiento y que es un espacio de discusión para los grandes problemas que los países y la sociedad tienen. Tiene la función de transmitir el conocimiento, de producir conocimiento y de difundir este conocimiento, para lo cual requiere de la autonomía como una posibilidad de libertad para poder analizar los diferentes problemas económicos, políticos, sociales y culturales. Mantiene una relación con el Estado, sí, una relación compleja, porque de alguna manera requiere de esta independencia del Estado, pero a la vez hay una relación intrínseca porque también de alguna forma se ve limitada precisamente por los escasos recursos que ha tenido. Señala que a partir del 2016 sí se ha limitado su presupuesto y que no alcanza arriba del 1%. Nos habla de diferentes participantes en la formación de la universidad y su importancia, como Justo Sierra, Ignacio Chávez, Gustavo Vaz, y nos habla también de cómo de alguna manera se ha hecho la defensa de esa pluralidad académica y de la libertad de cátedra, a partir del trabajo de Antonio Caso y de Alfonso Caso y de Lombardo. Por otra parte, nos dice que las funciones más importantes de la universidad están basadas en la docencia. Nos dice que esta docencia es, digamos, la función más apreciada por la sociedad porque permite formar a los profesionales de las diferentes áreas de conocimiento y dar respuesta a los diferentes problemas que existen. Por otra parte, nos habla de la investigación, no solamente como una estrategia de desarrollo académico, sino también de bienestar social y de competitividad en la relación con otros países. Nos habla que otra de las funciones trascendentes es la difusión y la extensión de la cultura, que no solamente la universidad es quien va a desarrollar este campo, sino que participa, promueve y difunde las diferentes expresiones de cultura y de arte y que tiene acceso a diferentes campos de la sociedad. Por otra parte, en términos de la estructura de la universidad, nos señala que existe una población aproximada de 360,000 alumnos. Es una de las universidades más grandes que existen. Existen más de 41,000 académicos, de los cuales más de 12,000 son tiempos completos, más de 26,000 son de asignatura. Y también nos dice que cuenta con planes de estudio de maestría y de doctorado, que tiene 93, y nos habla de 263 estudios de especialidad, de los cuales se encuentran registrados en CONACYT en un 88% de estos planes de estudio. Nos habla también de la expansión que en la década de los 70 tiene la universidad con las escuelas superiores de estudios profesionales, hoy facultades, y nos habla también de los CCHs que también se desarrollaron en ese tiempo. Nos dice también que tiene presencia en todo el país, desde Baja California hasta Yucatán. Nos habla de Morelos, nos habla de Michoacán, no nos habló de Tlaxcala, ¿verdad? Pero bueno, también tiene presencia en Tlaxcala.
y que concentra la mayor cantidad de laboratorios reconocidos por CONACYT. Da cuenta del Servicio Sismológico Nacional, de la Biblioteca Nacional y de la Hemeroteca. Existe una gran cantidad de colecciones de flores, fauna y recursos minerales, edificios emblemáticos, históricos y arquitectónicos del país, y que existe un retroceso en la comunidad científica porque hemos pedido participación política en la ciencia y la tecnología, que tiene una gran oferta artística en diferentes aspectos. La segunda parte nos señala que la UNAM para el 2020 demanda acciones concretas y procesos de reflexión para corto, mediano y largo plazo. Y ese es este el momento en que surge la pandemia y nos señala que a partir de la pandemia es inminente reflexionar en esta coyuntura sobre cuáles son los retos y cuáles son las acciones que deberá seguir la universidad para hacer frente a este futuro. Nos señala que el confinamiento forzado ofrece un potencial de oferta en tecnología, en actividades docentes, de investigación y de difusión que deben de ser consideradas. Nos dice también que la emergencia hizo evidente la mala distribución y el no adecuado acceso de la comunidad universitaria a la tecnología, a la información y con ello al aprendizaje y al conocimiento. Que existe, por supuesto, una mayor desigualdad. Esto dificulta e impide un buen aprendizaje. Nos habla de la conectividad y la conectividad nos dice que no solamente es tener los equipos y los recursos tecnológicos, sino tener una adecuada red que permita accesar y tener una comunicación apropiada para poder acceder a los conocimientos. Nos señala también que diferentes instancias como la CEPAL y otras instancias internacionales hicieron evidente que precisamente la escasa conectividad que existe limitó en gran parte de los países de Latinoamérica y en México dar continuidad a través de la enseñanza en línea. Nos señala también que esta brecha tecnológica va a variar en cuanto a los niveles educativos. Aproximadamente el 58% tenía internet en el 2020, quienes, por ejemplo, en bachillerato, en escuelas y facultades, solamente el 58% tenía y en posgrado el 81%. Y así nos hace evidente que no, dependiendo del nivel educativo, va a haber una mayor o menor conectividad. Nos señala que también los teléfonos celulares fueron muy importantes en ese sentido porque la mayoría sí tenía un teléfono inteligente en el cual pudiera disponer. Dentro de las políticas que se establecieron para resarcir las dificultades en materia tecnológica, nos señala que la universidad permitió que los alumnos pudieran acceder a las instalaciones en los centros de cómputo, pudo conseguir que se acelerara el fortalecimiento de la red de Internet y también adquirió y prestó 25,000 tabletas a los alumnos ya con servicio de Internet para que pudieran acceder. Otra de las cosas que hizo en el CUAYET fue capacitar a 8,000 profesores para que tomaran cursos diversos sobre la enseñanza en línea. Por otra parte, retoma algunas consideraciones del doctor Ángel Díaz Barrigas, en la que considera que existe una crisis pedagógica y didáctica en cuanto a las condiciones en que se lleva a cabo la enseñanza dentro de la universidad. Nos habla de un agotamiento del modelo magistrocéntrico centrado en la reproducción del conocimiento desde la parte docente y nos dice también que existe un predominio de planes de estudio llenos de información
con una visión, digamos, limitada de la enseñanza. Ángel Díaz Barriga señala que debe de enseñarse lo básico y que por otra parte en los planes de estudios es necesario saber elegir los temas fundamentales que el estudiante necesita conocer. Dada la cantidad de información que se genera día con día, lo que importa es que el alumno cambie a ese modelo educativo que de alguna manera surgió a través de los SH de aprender a aprender. Y en ese sentido, nos dice que las nuevas tecnologías y la cantidad ilimitada de información lo que tiene que ver es que el alumno pueda acceder y desarrolle estrategias para poder acceder a la información, jerarquizar e interpretar la información de esos nuevos conocimientos que van a ser significativos. Y por supuesto señala que el papel de docente seguirá siendo crucial, guiando y orientando más que transmitiendo la información. Por otra parte, reconoce los problemas y las necesidades de atender, registrándose a través de, con el confinamiento, intensificando algunos problemas de salud mental. Habla de la depresión, habla de la ansiedad que se pudo presentar tanto en los estudiantes, en los profesores y en los trabajadores. Nos señala sobre un reto. Se han generado instancias para, de alguna manera, combatir la violencia de género dentro de las instituciones. Nos señala que se modificaron los estatutos generales y se consideró como una falta grave la violencia de género. Se creó una Defensoría de Derechos Humanos. Por otra parte, señala que la pandemia fue una oportunidad para renovarse. Permitió conocer los vastos recursos que ofrece la tecnología, que la tecnología no va a suplir la didáctica, sino solamente la va a complementar y que existen una cantidad de variables importantes en la transmisión y en el método para desarrollar el conocimiento. A largo plazo, la expansión de la universidad será en la educación abierta, siendo las vías por las cuales la universidad deberá seguir su desarrollo, su presencia y acrecentando su liderazgo académico en la formación de los recursos humanos. Nos señala también que la emergencia sanitaria ofrece la oportunidad de valorar mejor los alcances y las limitaciones de la educación a distancia y utilizar más sus valiosos recursos, apoyar y completar la educación presencial y poner al alcance de un amplio grupo las oportunidades de la universidad en todos los campos de conocimiento, siempre y cuando seamos eficaces en cerrar la brecha de acceso de conexiones necesarias para aprovechar el potencial tecnológico. El principal reto de la universidad de cara al futuro es encontrar alternativas de desarrollo económico y social que nos permitan estar mejor preparados para enfrentar emergencias como la de 2020, reestructurar los equipos y el equilibrio en el medio ambiente y de alguna manera poder desarrollar una civilización. Esta precisión de los datos numéricos que se presentan nos invita a hacer nuevas reflexiones en torno al papel particular que cada uno de nosotros tiene en la universidad. Puede sentirse como un momento de frescura, de reconsideración a nuestro papel y a cómo nos hemos desempeñado en los años pasados. El fenómeno de la pandemia nos obligó a todos a replantear nuestras propias funciones docentes, nuestras propias funciones de investigación, de colaboración, de participación con otros sectores. Este ejercicio mismo que estamos teniendo en este momento con nosotros
es una respuesta de alguna manera a estos llamados que hace el rector de participación. Son elementos que cada uno de nosotros aquilata, aprovecha, disfruta en virtud del grupo poblacional que atiende. Hay una alerta sobre una crisis en la universidad como una institución central de preservación y propagación del conocimiento. Y creo que esto se empieza a reforzar con los hechos poco a poco. Hemos entrado en momentos de crisis en la universidad en esta época y a partir de la pandemia ha habido un cambio de comportamiento, un cambio de actitud. A mí en lo personal sí me hace pensar cuáles son los cambios que se presentaron en ese aislamiento, en ese cambio en la forma de adquirir el conocimiento, que hizo que se despertaran otras inquietudes que han modificado la docencia. También se habla dentro del documento de los problemas de salud mental que es muy probable que ya existieran y que de alguna manera se magnifican durante y después de la pandemia. Creo que en realidad hubo un cambio muy fuerte que se ha visto reflejado en las aulas y lo que nos hace reflexionar en los cambios que tenemos que hacer nosotros como docentes. Es urgente centrarse en lo básico y dentro de eso saber cuáles son los procesos intelectuales que se requiere desarrollar para ser un profesional de cara al siglo XXI. O sea, que no basta con ver los conocimientos en los planes de estudio, sino que hay que repensar esos procesos intelectuales. ¿Qué estamos haciendo como docentes dentro de la institución para no cambiar nada más los planes de estudio, sino para cambiar esos procesos intelectuales? ¿En realidad lo estamos considerando? La Universidad Nacional Autónoma de México es una institución gigantesca. Es una institución que en muchos sentidos es incluso más importante que algunas secretarías de Estado. Es una institución muy difícil de gobernar y por lo tanto también transformar. Cuando uno focaliza el asunto de la pandemia, uno tiene que ver antes, durante y después del fenómeno. Antes de la pandemia, pues había muchas dificultades y había muchos cuestionamientos. Sin embargo, en la medida en que había un cierto nivel de funcionamiento básico, pues como que se cuestionaba, pero al mismo tiempo no pasaba nada con esos cuestionamientos. Se hablaba, se decía, se comentaba, se argumentaba en muchos ámbitos, pero bueno, se seguía trabajando de alguna manera. Y el asunto es que esa vida cotidiana se rompió durante la pandemia y muchos otros problemas se presentaron, ¿no? Surgieron. Hubo muchos anuncios de la UNAM en el sentido de que la universidad no se detiene. No se detiene para hacer qué cosa. Y luego cuando íbamos a regresar, el tema era la nueva normalidad. ¿Qué normalidad? ¿Qué vamos a regresar a hacer? Este asunto del aprendizaje significativo es algo que estuvo planteando Díaz Barriga en diferentes foros durante la pandemia y después de la pandemia. Por ejemplo, a nivel de primarias, el tema principal era de parte del gobierno federal continuar y terminar los programas de estudio a través de la televisión, que servía poco, pero que, bueno, daba la impresión de que llegaba a todos los estudiantes, aunque la mayoría ni siquiera les servía, con dificultades para que los profesores se conectaran con esos programas. Se desaprovechó una gran oportunidad durante la pandemia de poder vincular el tema de la pandemia, que además afectaba a todos los de la familia, porque no había clases presenciales, porque se habían quedado sin trabajo, porque estábamos todos recluidos, Otros no tenían conectividad que no tenían tampoco. conectividad, o sea, a todos nos afectaba de múltiples maneras. Lo que decía Díaz Barriga es que se había perdido la oportunidad de vincular los temas escolares con el tema de la pandemia. Pero como estaba la orientación educativa más pensada en terminar el plan como tal, como si la pandemia no existiera, hubo esfuerzos aislados por
de que se enseñara lo básico. En psicología tuvimos un ejercicio, tenemos esta situación en la pandemia, enseñarles lo básico, aunque fuera a distancia, colegiadamente, por áreas, dijimos, bueno, ¿qué era lo importante? ¿Eso estuvo bien? Pues sí estuvo bien. Pero ya no hubo un seguimiento y no hubo una evaluación, o sea, no supimos qué pasó después, qué pasó con la salud mental de los estudiantes, toda la problemática de vínculos entre ellos. Yo creo que hay que retomarle a la palabra al rector, muy preocupado por la autonomía, muy preocupado por la relación con el gobierno y más recientemente la universidad ha estado muy golpeado por cuestiones políticas externas. No sé si se dieron cuenta hace poquito que una juez de la Ciudad de México está planteando que el ex rector Graue pague 15 millones de pesos a la ministra que está cuestionada como plagiaria. Cuando sabemos que hay muchos elementos para cuestionar a la ministra y que la universidad fue mucho, muy cuidadosa para demostrar qué cosas sí, qué cosas no y hasta dónde. El panorama no es nada sencillo. Y además, para hacer cambios importantes, pues se necesitan recursos. Y actualmente la situación de los recursos a las universidades, incluida la UNAM, es mucho, muy complicada. El ambiente y las condiciones para hacer cambios no son nada alentadoras, pero por otro lado existe la necesidad. Esta serie de retos, comenzando por el reto de la autonomía, el actual rector hace una mención de que esta autonomía siempre ha estado amenazada inicialmente por la Iglesia para que no intervengan en la enseñanza, y también menciona ahí la difícil relación entre la universidad y el Estado, que aunque somos autónomos, la relación no es tan tersa porque pasan a llevarse ahí con el demeritamiento de los recursos. También entre los retos académicos me llamó la atención leer los profesores de asignatura ganan poco. De hecho, no sé si recuerdan ustedes estos movimientos que hubo en ciencias donde pues no les pagaban inclusive a los profesores durante la pandemia. Es preocupante el salario de los profesores. Aunado también a esta serie de trastornos mentales que se han desatado debido al confinamiento después de la pandemia. Si ahora no es que ganes poco, sino también no tienes salud mental, tienes depresión. El problema con los profesores, no nada más con los alumnos, también se va acrecentando. Se han abierto ahorita, con todo lo que comentaron, un panorama sumamente amplio de situaciones. Entre esta gama de situaciones, quiero recalcar el asunto de que la pandemia también visibilizó las diferencias socioeconómicas que tiene la universidad y se ve alumnos y profesores con muy bajos recursos económicos y profesores y funcionarios con muy altos salarios. Esa disparidad que ya se sabía antes de la pandemia, sobre todo el movimiento de la Facultad de Ciencias, que era para visibilizar la precariedad de muchos profesores de asignatura, generó un cambio de política educativa aquí en la UNAM y llevó a la apertura coyuntural que posiblemente sin la pandemia no se hubiera dado, de regularizar la situación de muchos profesores. Y también de darle oportunidad a profesores jóvenes, pero con plazas de tiempo completo. Qué bueno que hay muchos doctores, pero la mayoría de ellos pues no saben dar clase. Y la principal función dentro de la universidad es la formación de recursos humanos para su profesión. La experiencia que tenemos aquí en la carrera de psicología de la de Zaragoza es que estos jóvenes investigadores se dedican a seguir desarrollando su investigación y desde ahí quieren formar a los alumnos. Y hay quejas de los alumnos, porque no todos se van a dedicar a la investigación y muchos ni siquiera quieren ser investigadores, quieren entrar al campo laboral y desarrollar sus capacidades o, como decimos ahora, sus competencias en el ámbito laboral y desde ahí formarse su futuro de vida y con buenos salarios. La pandemia sí fue un parteaguas muy importante
que ha hecho que muchas actividades cotidianas se hayan transformado. Antes de la pandemia, muy pocos utilizaban las tecnologías. Durante la pandemia, muchos tuvieron que aprender a utilizar las tecnologías, sobre todo maestros, porque los alumnos ya venían con una inercia, pero aún así los alumnos no las han utilizado para su proceso de aprendizaje, o muy poco la utilizan. Aún así, al paso de, ¿qué será? 3, 4 años que ya llevamos posterior a la pandemia, bueno, esto que estamos haciendo ahorita es un ejemplo de los resultados de la pandemia. Antes de la pandemia, hacer una mesa redonda de manera virtual era casi impensable. Muy pocos profesores utilizaban la tecnología. En sí había mucha resistencia. La mirada del actual director era una donde no había mucho interés de usar la tecnología y otra en la actualidad que ahora hay que utilizar la tecnología de manera propositiva para los procesos de aprendizaje. Y ya para terminar, nada más quiero comentar, hubo profesores, y todos lo sabemos, que durante la pandemia se jubilaron porque veían la situación del uso de las tecnologías y ellos ya no estaban dispuestos a seguir aprendiendo de cosas que muchos de ellos no entendían. De hecho, el principal reto de la docencia es esa transición de la docencia presencial a la docencia en línea. Muchos profesores que no quisieron tomar el reto prefirieron jubilarse. Y eso abrió precisamente la oportunidad de hacer el recambio generacional que ya necesitaba de todos modos la universidad. Ujú. También hubo un colchón donde prácticamente no se movía, un recambio marcado dentro de la UNAM, precisamente porque trabajar en la UNAM, a pesar de que hay bajos salarios para muchos profesores, pues es un prestigio y también es comodidad. Cómodo. Yo hablaría desde el plan de estudios de la carrera de psicología. Todas estas consideraciones que hace Ángel Díaz Barriga me parecen que caen en un momento muy idóneo con la reestructuración de los planes de estudio. La parte de este crecimiento de información universal que hay, que nosotros como docentes no vamos a poderles ofrecer esa cantidad de información. Entonces la tecnología aparece como una posibilidad de crecimiento casi independiente y de desarrollo personal para los estudiantes. Pensar en la enseñanza en línea, y no dice que toda la enseñanza va a ser en línea, porque habrá algunas acciones que sí tengan que ver con la parte de, sobre todo en actividades prácticas, que tengan que ver con la presencia y la supervisión y la dirección, la orientación que el docente tendría que hacer, pero también me parece fundamental hacia futuro esta forma de expandir el conocimiento. Un conocimiento de, dice, tenemos presencia a lo largo del país, pero con la enseñanza a nivel digital, en línea, los alcances son muchísimo mayores. Lo hemos visto con los congresos, en que las distancias se acortan y las presencias están ahí a través precisamente de esta posibilidad de la tecnología y del aprendizaje en línea. La pandemia fue de posibilidades de crecimiento para la enseñanza y para la universidad. El autor hablaba de que los investigadores que daban clase eran los peor calificados por los estudiantes. Está reflejando aquí en nuestra facultad. Ajá, Han entrado muchos jóvenes investigadores, pero lo que sí ha quedado claro es de que no saben dar clase y lo reclaman los mismos alumnos. O sea, reconocen que es un buen investigador, sí. pero dicen a veces no les entendemos. Se entiende que para hablar de son los peores calificados, estamos hablando de procesos de evaluación de la docencia formales realizados en términos metodológicos. Bueno, ahí sería importante analizar realmente cuáles son los métodos de evaluación. Si hablamos en general de la evaluación que se realiza de la docencia dentro de la universidad y en este caso la que se realiza en la FES Zaragoza,
Creo que hay algo que se ha cuestionado siempre mucho y es el momento en que se realiza la evaluación de los profesores, porque se lleva a cabo después de que se dio el curso y una vez que uno ya ha asignado calificaciones. Y eso tiene una repercusión directa en la evaluación de los profesores, más en esta época que en las anteriores. Y no debería ser ni en el principio porque no conoce aún bien el alumno al profesor, ni al final porque está de por medio una calificación. El tema este de la evaluación de los docentes y la evaluación de la docencia, que no es exactamente lo mismo, tiene que ver, pero no es lo mismo. Siempre ha sido un gran problema. ¿Qué se evalúa? ¿Con qué se evalúa? ¿Con qué propósito se evalúa? ¿Cuáles son los resultados de la evaluación? Que con la pandemia se complicó más todavía. Si se evaluaba y se evaluó cuando estábamos dando clase en línea durante la pandemia, los resultados no fueron muy alentadores. ¿Quiénes de nosotros sabían trabajar en esas condiciones? Entonces los resultados pues son bastante negativos en ese sentido. La evaluación de la docencia incluye la evaluación de los docentes, pero no solamente. Tiene que ver también con las condiciones en que se enseña. Y obviamente la condición de pandemia fue muy diferente a la condición, digamos, normal, entre comillas. Ese es un tema pendiente. Y el asunto es que ha sido pendiente antes, durante y después. O sea, sigue estando pendiente. Los planteamientos de Díaz Barriga tienen que ver también, por supuesto, con las condiciones para trabajar y con los planes de estudio. Si los planes de estudio son enciclopédicos, el profesor tendrá que hacer malabares para poder trabajar en esas condiciones. El discurso institucional sí reconoce dificultades al inicio, pero luego es un discurso donde se hizo mucho. Se dieron apoyo a los alumnos, se dieron apoyo a los profesores, pero los que vivimos la pandemia nos dimos cuenta que era sumamente complicado el trabajar en línea. Había profesores que no tenían computadora, había alumnos que no tenían computadora. Pues no fue con mucho éxito la experiencia que tuvimos en educación en línea y a distancia. Antes de la pandemia, había muchos profesores que estaban entusiasmados con las tecnologías y había quienes hasta decían que en un futuro cercano iban a desaparecer las universidades de manera física. La experiencia de la pandemia, no solo con nosotros y a nivel mundial, ha llevado a replantear totalmente esto de pura educación en línea y a distancia o virtual, y el resultado ha sido educación híbrida. El haber aprendido a usar las tecnologías ha hecho que después de la pandemia los profesores están utilizando las tecnologías como apoyo a su práctica docente y sigue la idea de generar cursos, diplomados, maestrías, doctorados en línea y a distancia. Ahí también sería interesante evaluar qué tan efectivas pueden ser esos estudios, tanto de pregrado como de posgrado, y de actualización que solamente se da en línea y a distancia. ¿Qué tanto solamente es recibir información y no interactuar, a cuestionar los mismos contenidos que nos ofrecen los cursos en línea y a distancia? La educación virtual sigue quedándose desde la propuesta de tecnología educativa. También hay que generar una didáctica en la educación virtual. Seguimos teniendo nuestras prácticas presenciales llevadas al ámbito de la virtualidad. Hemos varios insistido en esa dirección que tú estás planteando. Un punto particular importante que deberíamos tomar en cuenta, por ejemplo, para no quedarnos solamente con la parte técnica y que incorporara una didáctica en trabajo a distancia, como en qué se tendría que estar pensando. Y ahí es donde entra esta cuestión de las competencias y no de la tecnología educativa. O sea, si entramos a las competencias, entonces tenemos que evaluar no contenidos de aprendizaje, sino habilidades, destrezas, capacidades que el alumno va adquiriendo. Esto que estamos haciendo ahorita nosotros limita esas posibilidades de evaluar competencias, a pesar de que la misma educación virtual
promueve el uso de las competencias, pero ¿cómo vamos a evaluar las competencias cuando el intercambio de información desde la tecnología educativa limita la posibilidad del intercambio? Porque es lenta. Cuando es asincrónica, pues pueden pasar 3 días antes de que venga una respuesta. Porque bueno, el tema este de las competencias, obviamente, está presente si es virtual o no es virtual, si es híbrido o no es híbrido. Lo mejor posible sería lo híbrido, que fuera complementario. Hay que ubicar otra vez el origen de las competencias. O sea, las competencias solamente están en el saber hacer, porque de repente se ha caído en que las competencias están en construcción del conocimiento. Las competencias como se plantearon originalmente y como venían del ámbito de la industria, era el saber hacer. Entonces, ¿cómo puedo evaluar el saber hacer si no veo cómo lo desarrolla ese saber hacer en la práctica? Y ahí la educación virtual tiene muchas limitaciones, a pesar de que haya todos estos modelos virtuales que tratan de acercar a las prácticas reales. Sobre todo en aquellas carreras prácticas como odontología, como QFB. El modelaje que sigue siendo artificial y que tratan de acercarlo a lo que puede ser un organismo vivo. Yo creo que esa parte, pues sí, ya también es todo un reto. Actualmente hay muy buenos programas, simuladores y modelos para actividades prácticas, pero nunca van a ser lo que sucede en la realidad, lo que sucede en un quirófano, lo que sucede en un laboratorio. Durante la época de la pandemia, nosotros tratamos de usar laboratorios virtuales. Sin embargo, no pasa nada si los alumnos agregaron más ácido o si se equivocaron en la forma de agregarlo. Lo único que te saldrá cuando más es una notita de que no lo hiciste bien. Sí puede haber muchas cosas que son muy interesantes, pero hasta el momento creo que no son comparables con la realidad. Las tecnologías son muy impactantes, pero cuando lo tratas de igualar al mundo real, ahí ya entran muchas dificultades. Cuando la tecnología nos va a acercar al mundo real para poder utilizarla precisamente en la simulación del mundo real. Creo que en este momento todavía estamos muy lejos, a pesar de los grandes avances, para llegar a ese nivel. A lo mejor algunos programas de realidad virtual podría ayudar, pero hasta el momento pues no se utiliza para la enseñanza directamente. Una de las fortalezas de la facultad era tener esos escenarios reales de aprendizaje. Llámense las clínicas universitarias, una planta piloto farmacéutica. En la enseñanza totalmente en línea, esos escenarios nunca irían los alumnos a realizar sus prácticas, ¿no?, odontológicas, o el contar en psicología con pacientes, o los alumnos de QFB, el realizar los análisis clínicos en esos escenarios reales. Y esa es una fortaleza muy grande que tiene la facultad. En las redes, fuera de lo académico, está presente también ese tema. Tú en las redes puedes decirle a la gente lo que se te dé la gana y en muchos casos no pasa nada, pero en el mundo real las cosas son diferentes. Los estudiantes, al final de cuentas, van a trabajar en el mundo real. Todo esto tiene que estar presente cuando se diseñen los planes de estudio también, para ver hasta dónde sí, hasta dónde no y de qué manera. La tecnología puede ser muy útil para buscar información, para trabajar con ella, pero llega un momento en que se acaban sus posibilidades. Y el riesgo es que se crea que no, que es infinitamente todopoderosa. Se crean mitos que están limitando la misma formación de los estudiantes. Yo pensaría que hay un nivel de acercamiento. Yo creo que la tecnología nos permite en las actividades más prácticas un nivel de acercamiento a través de esos modelos. Por supuesto que no va a ser lo mismo, ni la realidad es única como para suponer que va a ser así, porque las circunstancias son múltiples y los modelos y la tecnología nos puede acercar y yo creo que cumple
en ese proceso de enseñanza cumple un gran papel con esos modelos. Por supuesto, nada va a ser igual. Y tener un paciente depresivo no va a ser lo mismo que tener otro adulto depresivo, va a ser completamente distinta, porque la realidad es extremadamente compleja y es única. En ese sentido, creería que habría disciplinas que estuvieran más cerca de la utilización de estos modelos de enseñanza y habría otras que podían utilizarlos más, pero que necesitarían la experiencia con la realidad. En términos más sintéticos, creo que los modelos nos acercan. Los pilotos trabajan con simuladores y después vuelan y después salen a volar. Sí tenemos que darles un poco de apertura a esos modelos, porque además nosotros estaríamos en proceso de enseñanza, que no es definitivo, que habrá que completar algunas experiencias con realidad.